Bueno, esperemos un minutito más para empezar con la clase. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a seguir viendo otra propiedad termodinámica, como es la entalpía. Ya hemos visto, pues, dentro de la primera ley de la termodinámica, ya hemos visto lo que es el calor, lo que es la energía interna, sus presiones y volúmenes. Entonces ahora vamos a entrar a lo que es entalpía. En esta ocasión, igual que la última vez, yo le he pedido pues al ingeniero Recio que nos acompañe para poder profundizar en todos estos temas y así darnos conocimientos para que nosotros podamos entender a la perfección lo que es la primera ley de la termodinámica. Entonces, doctor, ¿me podría acompañar? Bueno. Buenas noches. Una vez más, pues, me ha pedido su profesora que le diga algunas palabras sobre la termodinámica y en este caso, sobre todo, de la entalpía. Hay que decir que la entalpía forma parte importante de la primera ley de la termodinámica. En la termodinámica hay un grupo de propiedades que ya ustedes conocen algunas, que son propiedades intensivas y extensivas, y se puede hacer una combinación de estas propiedades. Y, o sea, con ellas se pueden definir otras propiedades. Todas las que se definen en general son propiedades muy útiles, pero quizás la que tiene mayor utilidad es una propiedad que se denomina entalpía. La entalpía es la cantidad de energía de un sistema termodinámico que intercambia con su medio ambiente en condiciones de presión constante. Esto es importante. O sea, es energía que intercambia con su medio ambiente en condiciones de presión constante. Eso deben de fijarlo perfectamente, que es condiciones de presión constante. Es decir, la cantidad de energía que absorbe o libera a su entorno en procesos en los que la presión no cambia. Ustedes ya conocen que los procesos a presión constante son procesos isobáricos y por consiguiente en esos procesos la presión no cambia. Se puede representar por lo regular con la letra H y se le mide en Joule. Ahí tienen ustedes la fórmula, que es la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Presión por volumen ya tengo entendido que ustedes conocen que es el trabajo, ¿verdad? Tienen una energía interna, presión y volumen. En este caso estamos considerando una masa. Si fuera por la unidad de masa, o sea, que la masa fuera, entonces podríamos decir, entonces trabajarlo con letras minúsculas, o sea, donde la entalpía, H minúscula, es igual a la energía interna, en este caso específica, más presión por volumen específico. Ese es un detalle importante. ¿En qué términos se pueden dar las unidades, se puede dar la entalpía? Bueno, depende de cómo trabajemos. Si trabajamos en presión por volumen específico, si trabajamos en presión por volumen, por ejemplo, para una presión que esté en kilogramos fuerza por partido metro cuadrado y el volumen en metro cúbico, pues se emplea en Joule. Y el Joule es igual a 427 kilogramos fuerza metro partido kilocal.
La unidad kilocal es una unidad que se utiliza mucho en estos términos de energía y por consiguiente, si en algún momento se usa presión con volumen específico partido Joule o presión por volumen partido Joule, pues se puede obtener en este caso el valor, la entalpía en kilocal. La entalpía es una unidad de energía. La entalpía tiene unidades de energía, pero no es una forma de energía. Y eso hay que explicarlo bien. Es una forma de expresar la energía. Pero ella no es una forma de energía, sino una forma de expresar la energía. ¿Qué tipo de energía podemos expresar con la entalpía? Podemos expresar el calor y también el trabajo. Hay diversos modos de expresión de entalpía. Por ejemplo, aquí la variación de entalpía pues es igual a la variación de energía interna específica y la variación de trabajo. Se pudiera expresar si tuviéramos un proceso de un punto 1, un punto 2, como la entalpía en 2. La entalpía en 1 es igual a la energía interna en 2, la interna en 1 más el trabajo en 2 y el trabajo en 1. Chicos, cualquier pregunta, él con toda la confianza se las va a responder y ustedes también, con toda la confianza, pregúntele. Hasta aquí una preguntita. ¿Esto lo entendieron? Quiero respuestas, sino para poder continuar. ¿Tienen claro qué cosa es entalpía, sí o no? ¿Entendieron esto? Jordan, Carlos, Farid, digan, ¿entienden o no entienden? ¿O en qué punto no entienden? ¿Están muditos? Profesora, sí, sí entendimos. Ay, perfecto, entonces, continuemos. Entonces, esta entalpía se puede calcular, pero también existen tablas. Ustedes dieron con la profesora sustancias puras, y ahí le hablaron de vapor saturado, vapor sobrecalentado, etc. Como la entalpía también es una propiedad, como hemos dicho, pues hay tablas, las tablas de vapor, que como la pueden ver aquí en el Power, donde se tabula a partir de la presión y la temperatura, si es líquido saturado, si es presión, si es líquido saturado, vapor saturado, si es vapor sobrecalentado y si es vapor sobrecalentado, ahí se tabula el volumen específico, se tabula la energía interna, se tabula la entalpía y se tabula también un término que ustedes van a conocer cuando viene de la segunda ley de la termodinámica, que se llama entropía. ¿Por qué se hace esta tabla? Porque, bueno, es muy útil la tabla para hacer cálculos, que hay que hacer cálculos termodinámicos de las máquinas térmicas. Y es importante, como la temperatura y la presión son dos propiedades termodinámicas que me definen el estado de una sustancia, pues a partir de ella se tabula la tabla para poder conocer esta tabla, para poder conocer estos valores que ustedes conocen como volumen específico, energía interna y en este caso entalpía. Esta tabla que en su momento tendrán que utilizarla ustedes también cuando tengan que hacer algún tipo de cálculo, tanto en el aula o en la vida práctica. Y eso lo vamos a ver más adelante. Continuamos. La entalpía es una propiedad, perdonen que puse, yo me equivoqué. Está bien. Ahí la entalpía es una propiedad extensiva que depende del tamaño del sistema, de la cantidad de sustancias que contiene. Es una propiedad, perdón, para atrás, y que depende del sistema y de la cantidad de sustancias que contiene. La energía de un sistema no se puede medir. Lo que uno puede medir, y les voy a explicar eso, es la variación de entalpía. ¿Por qué? Uno se puede medir temperatura, uno puede medir presión, y para eso existe el termómetro y existe el manómetro, pero no hay un energómetro. O sea, no hay forma de medir el calor si usted no lo mide midiendo temperatura y midiendo, además de eso, midiendo presión. Luego el calor, la única forma de poderlo calcular es conociendo esas dos propiedades, por lo menos dos propiedades termodinámicas. Entonces,
un punto por dos, porque como puedo trabajar con dos propiedades termodinámicas en un punto y otro, pues yo puedo entonces calcular la energía. En este caso es el calor. Y puedo calcular el calor porque utilizando entre dos puntos de un proceso, utilizando las entalpías. O sea, si hay una sustancia de trabajo que ustedes ya saben qué cosa es, que pudiera ser vapor, que tiene una masa determinada, tiene también un calor específico a presión constante determinado, que ustedes también lo conocen, pues si yo de un punto a otro he realizado un proceso, yo puedo calcular la magnitud de esa energía, o sea, en ese calor, en función de la diferencia de entalpía del inicio del proceso y el final del proceso. O sea, al final del proceso H2 menor, inicio del proceso H1 y los dos en U. O sea, la entalpía me permite calcular o medir, para de alguna manera, la cantidad de energía que un cuerpo puede absorber para hacer trabajo o para cambiar sencillamente el estado de una sustancia. ¿Esto se entiende? Es importante que me digan si entendieron esto, si no para volverlo a repetir. Tengo una pregunta. Adelante. No le escuché bien el sistema. Sí le escuché que no se puede medir, pero sí se puede medir dos propiedades. Esas dos propiedades no le escuché bien. ¿Cuáles eran? Bueno, yo le decía, la energía no se puede medir, pero las propiedades que son temperatura con termómetro y presión con manómetro, ¿verdad? Sí. Pero calor, no hay no hay ningún instrumento que mida calor. Los instrumentos miden temperatura. Y la temperatura es una medida de la cantidad de calor que tiene una sustancia, pero no puedo decir que ese es el calor. ¿Entendió? Ah, ya, ya, ya. Ya, Entonces, gracias. entonces, la forma de saber la cantidad de calor que absorbió una sustancia o que entró a un proceso determinado, para eso me valgo de qué? De las entalpías. Porque, por ejemplo, en el vapor tendría la masa de vapor, su calor específico, que es una propiedad de la sustancia, y la diferencia de entalpía de donde entró el vapor y por donde salió. Entonces, ya yo sé que ese sistema absorbió una cantidad de energía, pero como no tengo, yo decía ahorita, por decirlo de alguna manera, un energetrómetro, algo que mida energía, pues lo puedo medir, sencillamente la puedo calcular con las entalpías. Y eso es lo que me interesa que ustedes lo comprendan. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, Profesor. vamos a continuar entonces. Aquí hay un pequeño video donde se habla de la entalpía. Yo se lo voy a poner para que ustedes eh, puedan ratificar lo que he dicho, o sea, tener una idea clara de este problema y puedan consolidar lo que hemos estado conversando. Déjenme dibujar un ya conocido diagrama PV, ¿ok? Este es mi eje del volumen, el de abajo, el vertical es el de presión, ¿ok? Este es el de presión y este es el de volumen. Y les mostré hace bastantes videos ya que si empezamos en cierto estado, aquí en el diagrama PV, justo aquí, y vamos cambiando la presión y el volumen para obtener otro estado y lo hacemos de forma cuasi estática, esencialmente vamos a estar siempre cerca del equilibrio, así que mis variables de estado siempre están definidas. Podría pintar una trayectoria justo aquí, ok, esta es mi trayectoria, y entonces vamos de un estado inicial a otro final. Y dijimos, bueno, si hacemos esto, el trabajo realizado por el sistema es el área debajo de esta curva, y cuando nos movemos de regreso al estado previo, podríamos hacerlo a lo largo de otra trayectoria más rara. Ok, por ejemplo esta, el trabajo realizado por el sistema sería el área debajo de esta curva azulita, que como está en sentido contrario es negativa, por lo tanto el trabajo neto realizado es el área dentro de esta curva. Déjenme pintarlo de este color. Okay. El trabajo neto realizado por el sistema es el área dentro de este ciclo, ¿okay? Si vamos en este sentido de las manecillas del reloj. Así que el trabajo neto hecho o realizado por el sistema es esta área. Ahora, también sabemos que en cierto punto, o si estamos en algún punto de este diagrama PV, ¿ok? Ese es nuestro estado y justo como anteriormente, si nos vamos a lo largo de todo este ciclo, ¿ok? Nuestras variables de estado no cambian ni la presión ni el volumen, porque estamos en el mismo punto del diagrama PV, pero también nuestra energía interna, como está en el mismo punto, no cambia,
Así que nuestro cambio en la energía interna, no hay tal cambio, ¿ok? Porque volvemos al mismo punto, así que nuestro cambio es simplemente cero, el cambio en la energía interna. Y sabemos que el cambio en la energía interna estaba definido como, y esto viene de la primera ley de la termodinámica, viene como el calor agregado al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Ahora, si vamos a lo largo de este ciclo, en el diagrama PV, ¿cuál es nuestro cambio en la energía interna? En Pues algún como momento que volvemos no al punto entienda, inicial, pidan esto parar es el cero, video. ¿ok? Porque seguimos en el mismo estado, es igual, y esto es igual al calor aplicado menos el trabajo. O, bueno, ya hemos hecho este pequeño ejercicio varias veces, quizás ya es la cuarta o quinta vez que lo hacemos, pero no importa, porque concluimos que el calor va a ser igual al trabajo realizado por el sistema. Así que esta área dentro de la trayectoria, ya dijimos que es el trabajo realizado por el sistema, y si no recuerdas de dónde viene, en realidad era la presión por el volumen multiplicado por pequeños cambios o incrementos en el volumen, ¿verdad? Ya hemos hecho bastante estas cosas. Así que si tenemos cualquier área, cierto calor agregado al sistema, o vamos a tener un calor neto agregado al sistema, ¿ok? Por ejemplo, un calor neto. Y usamos este argumento para decir por qué el calor no puede ser una variable de estado. No es una buena variable de estado, porque de hecho tuvimos un video completo de esto. Si definimos, por ejemplo, una variable de estado, digamos, el calor contenido, ¿ok? Vamos a definir esta variable de estado y digamos que el cambio en el calor contenido, por supuesto, es igual al cambio en el calor. Si estoy agregando calor al sistema, este contenido debería subir. El problema con el calor contenido es que, digamos que estamos por aquí, ¿ok? Que estamos en este estado, ¿ok? Y que el calor contenido es igual a, no sé, 5, ¿ok? Ahora, ya les mostré que si nos vamos a lo largo de esta trayectoria, vamos y venimos, hay cierta área contenida en esta trayectoria, ¿verdad? En este ciclo, al cual le agregamos calor, así que esta área justo de aquí, ¿ok? Por ejemplo, Q es igual a W, que es el área, y es igual a 2. Entonces, cada vez que recorramos este ciclo, por ejemplo, empezamos en 5, recorremos este ciclo, y cuando volvemos ya tenemos un calor de 7, y luego si vamos otra vez ya tendremos calor de 9, y podríamos tener muchísimos incrementos cada vez que recorremos este ciclo. Así que el calor contenido no puede ser una buena variable de estado, depende de cómo recorremos este ciclo, ¿verdad? Así que para tener una variable de estado, necesitamos que el cambio sea 0. Por ejemplo, la energía interna. La energía interna, si empezamos con 10, al ir a lo largo de este ciclo, vamos a tener que terminamos con la misma cantidad de energía interna. Así que, por ejemplo, también la entropía. Podemos hacer muchísimas cosas locas. El punto es que cuando volvemos al mismo estado, tenemos la misma cantidad. Por ejemplo, la presión, si fuera 5 atmósferas, bueno, al regresar vamos a tener las mismas 5 atmósferas, ¿verdad? ¿Ok? No depende de la trayectoria en la que nos movimos, si estamos en cierto estado. Ahora, el calor contenido no funciona. Ahí es importante que vean lo siguiente. Él está hablando de un ciclo en el cual se ha ido de este punto a este punto, el plano PV. Lógicamente ahí se realizó, si se multiplica P por V, como se realizó un trabajo. Y el área bajo la curva va a ser trabajo. Si se regresa de nuevo al mismo punto y se tiene la misma propiedad termodinámica de causa de presión y volumen específico, evidentemente, si de 1 a 2 varió la energía interna, cuando se regresa, y esto sería un proceso reversible, se regresa al mismo punto, entonces tendríamos que la sustancia pues volvió a su nivel inicial, o sea, aunque tuvo una variación de energía interna, ya pudo recuperar otra vez su energía. O sea, la primera, y esto se basa en la primera ley. La primera ley no descarta esto, o sea, yo puedo ir de un punto 1 a un punto 2, regresar un trabajo, y puedo regresar, según la primera ley, del punto 2 al punto 1 y estar en la misma condición en la cual partí. Esto tiene que tenerlo muy presente porque cuando vean la segunda ley, ustedes verán que la segunda ley niega este proceso, pero sin embargo la primera ley sí aparentemente lo permite. Y por eso está diciendo que tiene que haber en este punto de nuevo una variación de energía interna 0. O sea, volvió al estado inicial, o sea, volvimos a usamos la sustancia de trabajo
obtuvimos trabajo, obtuvimos calor y sin embargo volví a tenerla como estaba antes. Es lo que quiere decir en ese momento. Ya lo vimos en algunos videos. Por ejemplo, ahí definimos la entropía, que a lo mejor nos relacionaba un poquito lo que era el calor. Pero bueno, supongamos que queremos hacer una variable de estado que al mismo tiempo me mide el calor. Obviamente vamos a tener que hacer algunas cuentitas más finas. No podemos simplemente definirlo como el calor contenido, porque ese va a cambiar, no es una variable de estado válida. ¿Ok? Así que vamos a ver si podemos crear alguna. Solo vamos a hacer una definición. Déjenme llamar a esta nueva cosa que más o menos va a ser como el calor. ¿Okay? Pero vamos a llamarlo a esto entalpía. Y vamos solo a definirlo, vamos a jugar un poquito con esta definición. Vamos a definirlo como la energía interna más la presión por el volumen. Presión por volumen. Así que, ¿cuál sería mi cambio en la entalpía? ¿Cuál sería el cambio en la entalpía? Ok, esto sería simplemente el cambio de estas dos cosas. El cambio en la energía interna más el cambio de la presión por el volumen. Más el cambio de la presión por el volumen. Ahora, esto es interesante y quiero dejar un punto aquí. Esto por definición es una variable de estado válida porque es solo la suma de otras variables de estado, ¿verdad? En cualquier punto del diagrama PD, y esto es cierto también si hiciera cosas como por ejemplo la entropía o la temperatura, que son también variables de estado, en cualquier momento, en cualquier punto, U simplemente va a ser una variable de estado. La presión también y el volumen también, así que si sumamos estas dos cosas, es una variable de estado válida, porque solo es la suma de un buen de otras variables de estado. Muy bien. Así que veamos si podemos de alguna forma relacionar esto con lo que ya hemos establecido acerca de las variables de estado. De ahora en adelante vamos a trabajar esta definición porque funciona como la suma de variables de estado diferentes. Así que veamos cómo relacionar esto con el calor. Así que sabemos que delta U, ¿ok? Si estamos trabajando con la energía interna o el cambio en la energía interna, no estoy hablando de otras cosas, simplemente va a ser igual al calor aplicado al sistema menos el trabajo realizado por el sistema, ¿verdad? Déjenme poner todo esto además, el cambio en la entalpía es igual al calor menos el trabajo, eso es solo el cambio en la energía interna más delta PV. Esto solo es de la definición de la entalpía. Ahora, esto empieza a parecer interesante porque ¿quién es el trabajo realizado por el sistema? ¿Cuál es el trabajo hecho por el sistema? Así que podría escribir como el cambio en la entalpía es igual al calor aplicado, ¿okay? Menos el trabajo realizado por el sistema. Y si tengo un sistema aquí, digamos aquí con el pistón, y ya sabes, estamos haciendo un proceso cuasi-estático con los granitos clásicos, todo lo que hemos hecho en estos videos. Cuando aplicamos calor o digamos que vamos removiendo algunos de estos granitos, vamos a estar en un distinto equilibrio, pero ¿qué está realmente ocurriendo? Lo que tenemos es cierta presión que está aplicándose aquí arriba y este pistón va a subir y el volumen va a incrementarse. Y hemos visto en múltiples videos que el trabajo realizado por el sistema de esta forma lo puedes ver como el volumen o más bien por la presión, por el cambio en el volumen, y vamos a agregar esta otra parte, ¿ok? Así que esto fue nuestro cambio en la energía interna, ¿ok? Y sumamos el cambio de PV, definido de esta forma. Ahora, algo interesante que está ocurriendo aquí es que dijimos que queríamos definir algo porque queríamos medir más o menos el calor contenido, así que el cambio en la entalpía debería ser igual al calor. Si queremos que eso ocurra, estos dos términos de acá deben cancelarse y de alguna forma necesitamos que estos dos sean iguales para que nuestro cambio en la entalpía solo sea el calor. Así que estos dos términos deben ser iguales. ¿Bajo qué condiciones esto es cierto? ¿Cuándo son iguales estos dos términos? Otra forma de verlo es bajo qué condiciones el cambio en la presión por el volumen es igual a la presión por el cambio en el volumen. ¿Cuándo esto ocurre? ¿Cuándo puedo hacer que esta afirmación sea válida? Porque queremos que estos sean iguales para que mi cambio en la entalpía sea igual al calor agregado. Bueno, la única forma en que podemos hacer que esta afirmación sea cierta es si la presión es constante. ¿Okay? Presión
constante. Presión constante. Ahora, ¿por qué es esto? Pensémoslo matemáticamente. Si esto es una constante, cuando hago una constante por el cambio de una variable, por ejemplo, si fuera 5 veces el cambio de algo, es el cambio de 5 veces ese algo, ¿verdad? Matemáticamente funciona. O si lo ves desde el otro punto de vista, si esta es una constante, puedes sacarlo como factor, ¿verdad? Por ejemplo, si digamos que queremos ver el cambio de 5x, donde x es alguna unidad, qué sé yo, y eso sería simplemente 5x final menos 5x inicial. Y podría factorizar el 5, ¿verdad? Esto es 5 por x final menos x inicial, y eso simplemente es 5 por el cambio en x. Es casi muy obvio para explicar, a veces cuando uno sobreexplica las cosas puede parecer confuso, pero bueno, esto aplica, ¿ok? El 5 puede ser la analogía de una constante, que en este caso sería la presión para que esta ecuación sea cierta. Así que si la presión es constante, esto es una suposición clave para esto, ¿ok? Entonces, el calor que está siendo aplicado bajo presión constante, podríamos escribirlo de esta forma, ¿ok? Porque esto es clave. La presión constante, entonces, nuestra definición, bajo la hipótesis de que la presión es constante, nuestra definición que hicimos de la entalpía, definida como el cambio en la energía interna más presión por el volumen, en este tipo de sistemas nos da que el cambio en la entalpía es igual a simplemente el calor aplicado al sistema. Estas dos cosas serían iguales y por lo tanto se cancelan y solo nos queda el calor. ¿Okay? Esto solo es válido cuando la presión es constante, así que ¿qué es lo que ocurrió aquí en nuestro diagrama PV? ¿Qué está ocurriendo cuando la presión es constante? Déjenme dibujar el diagrama PV. Ok. Entonces, ok. Ahí está P, este es B. Así que, ¿qué está ocurriendo con presión constante? Estamos a una presión fija y si estamos de esa forma solo nos movemos a lo largo de esta línea. Podríamos ir de este estado a este otro, o no sé, poder ir y regresar, no importa, ¿ok? No sabemos cómo nos movemos, puede ser de muchas formas, pero ¿cuál es el área debajo de esta curva? No hay curva realmente, ¿verdad? Así que hemos como apachurrado este diagrama. Más bien, ¿cuál es el área dentro del ciclo? En este caso no hay ciclo, ¿ok? Debido a esto, no tienes ese problema de estado, ¿verdad? Porque no hay calor neto que está siendo agregado al sistema cuando vas de este punto a cualquier otro, ¿verdad? Y regresas. Así que debido a esto puedes ver esto visualmente como que la entalpía en una presión constante se está moviendo el volumen hacia arriba y hacia abajo, pero en realidad esta es una gran suposición, ¿verdad? Que la presión sea constante. Esto nos sirve, por ejemplo, con reacciones químicas, especialmente con aquellas que ocurren en un vaso de precipitados o a nivel del mar, o quién sabe, ¿no? Pero que ocurren a una presión constante, ya sabes. Si estoy sentado en la playa y con mi juego de química y tengo un vaso de precipitados o algo y estoy aventando cosas ahí adentro y estoy viendo alguna reacción o algo, y esto es una presión constante, digamos que estamos a una atmósfera. Esto es un concepto muy útil en el día a día para, por ejemplo, todas las expresiones químicas. Podría no ser útil para máquinas porque estamos cambiando siempre la presión, pero es útil para la química. De hecho, cuando estamos trabajando o qué es lo que va a pasar con la reacción a presión constante. Así que lo que vamos a ver es que esta entalpía la puedes ver de alguna forma como el calor contenido cuando la presión es constante. De hecho, es el calor contenido cuando la presión es constante. Así que de alguna forma hemos sido capaces de dar esta definición que nos sirve para calcular el calor contenido. Ahora, en la próxima diapositiva vamos a explicarle específicamente cómo se cumple. Está hablando de una solución química porque está hablando un poco de termoquímica. Vamos a ver cómo ocurre de verdad con un pistón. Vamos a poner el ejemplo que le sigue. Bajo esta gran suposición de que la presión es constante, de repente todo se reduce al calor contenido del sistema, ¿ok? Así que vamos a hablar un poco más de la medida de la entalpía después, y vamos a utilizar esto que es bastante útil
útil cuando tenemos presión constante. Ahí la entalpía se puede imaginar como el calor contenido y es útil para entender las reacciones químicas y el calor relacionado con ellas. Bueno, pienso que eso le pudo ayudar un poco a entender lo que hemos dicho, pero Una pregunta. vamos a explicarle bien en detalle ese problema. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces, No tengo preguntas. entonces vamos a ver estas son aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Vamos a usar un sistema cerrado. A ustedes le hablaron de un sistema cerrado, del sistema ¿cuál es el sistema cerrado? A ver quién me dice. ¿Cuándo tenemos un sistema termodinámico cerrado? No me dejen mal. Un sistema que no deja salir masa, solo energía. Perfecto. Ese es un sistema cerrado. Pero este sistema cerrado que estoy mostrando aquí, como dice ahí, es un sistema cerrado que no tiene flujo. O sea, sin flujo. O sea, el flujo o la sustancia de trabajo está estable, ya no se mueve, la sustancia de trabajo no se mueve de un lugar a otro. Se mantiene encerrado dentro del cilindro con el pistón. Entonces, se trata de un sistema cerrado sin flujo o simplemente sin flujo. Ustedes ven, aquí tienen el cilindro, el pistón, aquí tienen el muelle. El pistón se va a mover en una altura H y cuando se mueve va de 20 grados a 250 grados centígrados. También tenemos tener un sistema cerrado con flujo. Y le pongo el caso específico de el sistema que todos ustedes conocen y que todo el mundo tiene en su casa más o menos. Si no tiene una nevera, tiene un aire acondicionado y es un sistema de refrigeración. Un sistema de aire acondicionado, un sistema donde el sistema absorbe energía y sin embargo, se da trabajo que lo que entrega es energía. Aquí le entra energía eléctrica y él bota energía por el condensador, tanto la nevera como el aire acondicionado, y absorbe energía por el evaporador, tanto uno como el otro. O sea, aquí la sustancia de trabajo no sale del sistema, pero se está moviendo. O sea, este es un sistema cerrado con flujo. ¿Está claro eso, verdad? De todas formas, vamos a ver cómo funciona un sistema de refrigeración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el funcionamiento básico de un ciclo de refrigeración, así que comencemos. Primero vamos a comprender por qué hablamos de ciclo. Debemos saber que cuando una sucesión de procesos es cíclica, el último estado coincide con el primero, decimos que tenemos un ciclo. En el caso de la refrigeración, estamos hablando de hacer una serie de cambios y repetirlos una y otra vez indefinidamente. Para saber cómo funciona el ciclo de la refrigeración, antes tenemos que saber cuáles son los componentes básicos y principales de los que están compuestos, y son los siguientes. Número 1, el refrigerante. Número 2, compresor. Número 3, condensador. Número 4, la válvula de expansión. Número 5, el evaporador. Y como número 6 tenemos el filtro secador. En este caso, el refrigerante es la sustancia de trabajo. ¿Ok? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el funcionamiento básico de un ciclo de refrigeración, así que comencemos. Primero vamos a comprender por qué hablamos de ciclo. Debemos saber que cuando una sucesión de procesos es cíclica, el último estado coincide con el primero, decimos que tenemos un ciclo. En el caso de la refrigeración, estamos hablando de hacer una serie de cambios y repetirlo una y otra vez indefinidamente. Para saber cómo funciona el ciclo de la refrigeración,
Antes tenemos que saber cuáles son los componentes básicos y principales de los que están compuestos, y son los siguientes. Número 1, el refrigerante. Número 2, compresor. Número 3, condensador. Número 4, la válvula de expansión. Número 5, el evaporador. Y como número 6 tenemos el filtro secador. Empecemos hablando del refrigerante. Este es un fluido que se encarga de viajar por dentro de las tuberías de todo el circuito, cuya composición química por la que está compuesta le permite absorber el calor de un espacio determinado y liberarlo en otro espacio. El compresor se puede decir que es el corazón del circuito y se encarga de hacer mover y hacer circular el refrigerante por todas las tuberías internas para que ocurra el cambio de estado del refrigerante. El compresor tiene dos funciones principales. La función número 1 es absorber el refrigerante a baja presión y a baja temperatura. Y la función número 2 es comprimir el refrigerante por el lado de alta y a alta temperatura. El evaporador, también conocido como congelador, es el lugar donde se produce el frío. El evaporador es el inicio de la sección de baja presión. Esta parte del circuito se encarga de absorber el calor, ya sea de un espacio determinado, una persona o alimentos. Este proceso lo realiza a través de la evaporación del refrigerante. Cuando hablamos del condensador, nos referimos a esta parte del circuito que se encarga de liberar ese calor que es extraído desde el evaporador hacia el medio ambiente. La misión fundamental de la válvula de expansión en el ciclo de refrigeración son dos. Uno, la de controlar el caudal de refrigerante en estado líquido que ingresa al evaporador. Y dos, proporcionar la diferencia de presión establecida entre los dos lados de alta y baja. Este ciclo inicia en el compresor, que por un lado succiona el refrigerante en forma gaseosa y por otro lado lo comprime con alta presión y alta temperatura hacia la entrada del condensador. Desde el condensador el refrigerante pasa por un filtro que retiene todo tipo de impurezas, todo tipo de humedad, y enseguida llega a la válvula de expansión. Esta se encarga de controlar la dosificación del refrigerante. Ahí, que no dice lo importante que el condensador, o sea, el compresor comprime gas, el compresor comprime gas con una bomba, y en el condensador ese gas bota todo el calor que traía y se convierte en líquido, o sea, se produce un cambio de fase. Por eso, si usted toca el condensador, tanto de una nevera como aire acondicionado, usted sentará ahí que hay una cantidad de calor. Entonces, está botando el calor que le permitió evaporar ese refrigerante. O sea, ahí se está botando energía al medio. Chicos, déjenme programar porque ya se nos va a acabar el tiempo. Déjenme programar de nuevo.